¿Qué significa Jehová Jireh? No muchos conocen su origen. Ya era el tercer día y todavía no había llegado a su destino. Es la historia de un anciano que iba rumbo a una montaña para ejecutar un plan y un propósito difícil para él. 3 días caminando por un desierto caluroso, noches de peligro, iba junto con su joven hijo, a pesar de que él era tan anciano, de más de 100 años, iba caminando con su hijo por este desierto durante 3 días. También le acompañaban 2 siervos, 2 criados y un asno. 3 días caminando hacia un tal monte llamado Moria. Ese era Abraham. Su Dios Jehová le había indicado unas noches atrás que le entregara lo que más él quería, que le entregara a su único hijo Isaac. Abraham, obedeciendo a Dios, apenas habló con Dios esa noche. En la mañana se levantó bien temprano, preparó el asno, habló con 2 criados suyos para comentarles de que iban a salir, aunque ellos no sabían nada. El joven Isaac fue alistado por su papá. Le pusieron su ropa, lo prepararon, le pusieron la mochila de su tiempo, le pusieron algo de carga sobre sus hombros para depositarlo sobre el asno. Mas Isaac no sabía nada del plan, mucho menos Sara sabía del plan. Y así durante 3 días caminaron Isaac junto con su padre Abraham, un anciano, los 2 criados y el asno rumbo al monte que Dios le había indicado, el monte de Moría. Finalmente Abraham ve a la distancia el monte y le dice a sus 2 criados que espérennos aquí junto con el asno y yo y mi hijo vamos a ir a adorar y volveremos a vosotros. Abraham toma la leña, la pone sobre su hijo, toma el cuchillo, lo pone en su cintura, en sus lomos, toma el fuego y comienza a caminar con Isaac rumbo a esa montaña. Ya usted sabe esta historia dramática, es una de mis favoritas de la Biblia. Y mientras iban subiendo Isaac le hace una pregunta, papá veo que tenemos la leña para adorar a Dios, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac sabía qué cosa era adorar a Dios, él sabía que era ofrecer sacrificios a Jehová, ir a tomar un cordero, degollarlo, dejar que la sangre corriera, quemarlo en la leña, quemarse del todo como un sacrificio a Dios. Isaac sabía cómo se hacía pero él no había visto el cordero y le hace la pregunta, papá ¿dónde está el cordero? Yo imagino que esa pregunta rasgó el corazón de Abraham en 2 pedazos. Sin embargo Abraham le anunció una palabra y dijo, hijo el Señor proveerá del cordero para el holocausto. Llegaron a la cima de la montaña, a la cima de este monte que Dios le ha indicado, el monte Moría, y ahí Abraham tuvo que tomar a su hijo, atarlo, preparar la leña en el altar, poner a su hijo sobre el altar. Y Abraham levantó su cuchillo para obedecer a Dios y matar a su hijo, aunque él sabía que Dios lo podía resucitar, porque Dios le había prometido que Isaac le iba a dar mucha descendencia. Pero Abraham era obediente a Dios y levantó su cuchillo y en ese momento el ángel de Jehová, ese que llega en los momentos precisos, le dijo a Abraham detén tu mano porque ya sé que no me negaste ni siquiera tu único hijo. Que rayos de luz y esperanza entró en el corazón de Abraham y también de Isaac. Apenas Abraham guarda el cuchillo en su alforja, en su cintura, en su mochila, de pronto escuchan detrás de ellos un cordero, un carnero atado en un zarzal, clamando a este cordero, no estaba ahí el cordero, Dios lo puso en ese momento ahí, para que el cordero tomara el lugar de Isaac. Con alegría Abraham e Isaac tomaron el cordero, lo sacrificaron en ese altar, en esa leña que supuestamente era para Isaac. Sacrificaron el cordero, adoraron a Dios y festejaron porque Dios se había provisto de un cordero para el holocausto. Isaac no tuvo que morir y así como Abraham había prometido los 2 criados, él y su hijo descendieron de la montaña. Habían adorado a Dios y los 2 regresaron y fueron a casa a entregarle el niño a su mamá. Pero esta palabra tiene un mensaje muy cristocéntrico, porque Abraham dijo el Señor se proveerá de un cordero para el holocausto y Dios lo hizo, Dios proveyó de un cordero físico, real, que tomó el lugar de Isaac. Isaac no tuvo que morir porque Dios puso un cordero en ese monte. El escritor de Génesis que creemos que fue Moisés, dice que Abraham llamó ese lugar, ese monte Jehová proveerá, es lo que dijo fue Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá y dice Abraham. Por lo tanto se dice hasta el día de hoy en el monte de Dios será provisto, o sea en este monte Dios proveerá.
Pero esto va mucho más allá. La palabra dice que Cristo es el Cordero de Dios que llevó nuestros pecados, Él es el Cordero sin mancha. Isaac nos representa a nosotros. Nosotros merecíamos morir por nuestros pecados, pero Cristo, que es el Cordero de Dios, tomó nuestro lugar. Hace unos días alguien preguntó por qué a Cristo se le compara como un cordero. Bueno, porque al cordero usted lo mata y no hace bulla, no grita, no se porta rebeldemente. Cristo fue llevado a la cruz como un cordero, dice la Biblia, sin abrir su boca, sin quejarse. Un cordero se ofrecía para que Dios cubriera los pecados del pueblo. Era como una forma de pedirle a Dios perdón, matar un cordero y ofrecerlo, porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero todos esos corderos del Antiguo Testamento, todos apuntaban a una persona, a Cristo. Juan el Bautista lo vio y dijo: «Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Todos esos corderos apuntaban a Cristo. Él es el verdadero Cordero. Cristo fue a la cruz y tomó nuestro lugar porque Dios proveyó de un cordero que tomara nuestro lugar. Un dato curioso: ese monte en el cual Abraham fue a ofrecer a Isaac y Dios proveyó de un cordero, el monte Moria, en ese mismo monte fue que Jesús murió por nuestros pecados. Se cree, 2000 años después aproximadamente, el rey Herodes comenzó a destruir parte de ese monte para usar los recursos para ampliar el templo y agrandar el templo. Hizo el templo de Jerusalén precioso, lo hizo más grande en todos los lados, y cuando había terminado la construcción, la montaña, el monte, había quedado producto de las excavaciones que habían hecho de la tierra que habían sacado, quedó a la forma de calavera y lo comenzaron a llamar entonces el monte de la calavera. En ese mismo monte Dios proveyó de un cordero. ¿Se recuerda usted que Abraham había dicho: «En este monte Dios proveerá»? Y Moisés escribió en Génesis: «Por lo tanto se dice hasta el día de hoy: en el monte de Jehová será provisto». En ese mismo monte Dios proveyó no solamente el cordero que sustituyó a Isaac, sino el cordero que sustituyó nuestro lugar, que tomó nuestro lugar. ¿Sabe que toda esta historia maravillosa me fascina? Esta historia de Abraham, el Cordero, Cristo, como todo en la Biblia apunta a Cristo, como todo en el Antiguo Testamento tiene que ver con la persona y el sacrificio de Cristo. Todo esto me hizo pensar que muchas veces usamos el Jehová Jireh de una manera incorrecta. Jehová Jireh significa Dios proveerá. Eso fue lo que dijo Abraham. De hecho, creo que es la primera vez que se menciona ahí en la Biblia ese título del Señor, el nombre Jehová Jireh, Dios proveerá, y lo usamos hoy solamente para los financieros. Y si Dios nos provee económicamente, yo creo que Dios nos provee, Él sacia de bien nuestra boca. Dios no nos bendice, Él nos provee economía. Claro que sí, no he visto justo desamparado ni su descendencia. Pero el contexto principal bajo el cual se dijeron estas palabras, Jehová Jireh, no tenía que ver nada con dinero, tenía que ver con una persona, con Cristo. Jehová Jireh tiene que ver con un cordero. Jehová Jireh, más allá de recordarnos $10, debería recordarnos de ese Cordero Jesucristo que murió por nosotros, porque Abraham dijo: «Jehová Jireh, en este monte Dios proveerá», y en ese mismo monte Dios proveyó su único Hijo Jesucristo. Hermano amado, Cristo es la provisión de Dios para todas nuestras necesidades. El hombre estaba perdido en sus pecados. El Padre proveyó a Cristo, a Jesús, para perdonar nuestros pecados. Dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, en ningún otro podemos recibir perdón de pecados. Tenemos que aceptar a Cristo como el único camino para llegar al Padre. Para que la persona del Padre nos perdone, tenemos que ir a través de la sangre de Jesucristo. Solamente a través de Cristo podemos llegar al Padre Celestial. Necesidad de sanidad. Estamos enfermos y la Biblia dice que Cristo llevó sobre él nuestras enfermedades, nuestros dolores. En Cristo hay provisión de sanidad. ¿Qué problemas tienes? Cristo es la provisión. Jehová Jireh significa Jesús. Jehová Jireh debería recordarnos automáticamente del sacrificio de Cristo. Hermano amado, Cristo es la provisión de Dios para nosotros. Cualquier cosa que necesites, en cualquier área que necesites, Dios proveyó lo mejor que Él tenía, su Hijo amado Jesucristo, y lo proveyó por amor a nosotros. Jehová Jireh apunta a Cristo. Él es la provisión. Ese Cristo te provee de salvación, de sanidad, de restauración, de libertad, de provisión económica, de provisión de paz, consuelo. Cualquier área que necesites, Cristo es la provisión de Dios. Así que recuerda: Jehová Jireh, Dios proveerá. Oro por ti, que Dios provea para ti lo que necesites, que Cristo te ayude en cualquier área que necesites. Si aún no eres salvo, que puedas conocer a ese Cristo, al Cordero que murió por tus pecados. Si estás enfermo, que Cristo derrame su sangre, te sane por el poder del Espíritu Santo.
Si estás cautivo en algún vicio o pecado, ese Cristo que vino para romper las cadenas del enemigo, ese Cristo hoy te liberte. Que Dios te bendiga. Jehová Jireh, Dios proveerá.